Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos chismosos? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y por supuesto listos para el chisme. Y si no, no se preocupen, porque su amiga está aquí para traerles la primicia más jugosa, la noticia más candente y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en las profundidades del mundo de las telenovelas turcas, el romance, la especulación y por supuesto, el drama, mucho drama. Hoy vamos a hablar de dos nombres que si son fanáticos de las series turcas, seguramente resuenan en sus corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la pregunta que nos hacemos hoy, la pregunta que está en boca de todos, es ¿Demet Özdemir quiere realmente reunir a Can Yaman en Turquía? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando en el universo turco? ¿Hay algo en el aire? ¿Un reencuentro secreto orquestado? ¿Un proyecto que podría romper Internet? Vamos a desentrañar todos los misterios y a descubrir la verdad juntos. Ya saben, aquí en este canal, su servidor siempre les trae los chismes más jugosos, las noticias más frescas, las entrevistas más exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que si les gusta este tipo de contenido, ya saben. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es totalmente gratis y así se mantienen al día con todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las series turcas. Y no olviden dejar un me gusta si les gusta el chisme. Eso me anima a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, preparen sus palomitas, sus tazas de té turco y sus mentes curiosas, porque el chismecito está a punto de comenzar. ¡Adelante! Empecemos por el principio para aquellos que quizás sean nuevos en este fascinante mundo de las series turcas. Hablemos de los protagonistas de nuestra historia. En primer lugar, tenemos a la encantadora Demet Özdemir. Para aquellos que no la conocen, es una actriz turca extremadamente talentosa, carismática y querida por el público. Demet ha conquistado corazones con su belleza, su versatilidad actoral y su cercanía con sus fans. Ha protagonizado series que han roto récords de audiencia y se han convertido en fenómenos mundiales. Entre sus trabajos más destacados encontramos Erkencikus, emoticono besos, esta serie, que la catapultó a la fama internacional, es donde Demet compartió pantalla con el hombre del que hoy vamos a hablar. Erkencikus es una comedia romántica que narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo exitoso. La serie fue un éxito rotundo con millones de seguidores en todo el mundo, y convirtió a Demet en una estrella de primer nivel. Dodu Uneb Kaderindir, emoticono besos, en esta serie, Demet nos muestra su faceta más dramática. La historia explora temas como la adopción, la familia, la identidad y la búsqueda del amor verdadero. Demet interpreta a Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo. Adnfara, emoticono besos, en esta emocionante serie, Demet interpreta a Farah, una mujer que huye de su país para proteger a su hijo. La serie está llena de acción, drama y emociones, y Demet demuestra una vez más su talento y versatilidad. Senkimin le danse di Yorsun, emoticono besos, si bien es una película, no podemos dejar de mencionarla. En esta película, Demet nos muestra su talento para el baile. Demet es una actriz que no solo destaca por su belleza, sino también por su dedicación y compromiso con su trabajo. Es una persona que siempre busca nuevos desafíos y que está en constante evolución. Su popularidad es innegable y cada uno de sus proyectos es esperado con gran expectación por sus fans. Y ahora hablemos del otro protagonista de esta apasionante historia, Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! El bombón turco que nos robó el corazón a todos, especialmente en Erkencikus. Can es un actor con una presencia magnética, una sonrisa que derrite corazones y un talento que lo ha llevado a conquistar el mundo. Can Yaman también ha participado en varias series exitosas, pero Erkencikus sin duda marcó un antes y un después en su carrera. Su carisma y química con Demet lo convirtieron en uno de los actores más populares y cotizados de Turquía y del mundo. Sus trabajos más destacados son Erkencikus, emoticono besos, ya lo mencionamos, pero es imposible hablar de Can Yaman sin hablar de Erkencikus. Su interpretación de Can, el apuesto y talentoso fotógrafo, conquistó a millones de espectadores. Su química con Demet, como ya dijimos, fue el epicentro de todo y algo que nadie olvida.
Asterisco 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 Dolunay, emoticono besos. En esta serie, Khan interpreta a Ferit, un hombre de negocios exitoso y con un carácter fuerte. La serie narra la historia de amor entre Ferit y Nazl, una joven que trabaja como chef en su casa. Asterisco 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 by Jane, emoticono besos. En esta comedia romántica, Khan interpreta a Ozgur, un hombre que no cree en el amor y que disfruta de la vida sin compromisos. La serie narra la historia de amor entre Ozgur y Ezgi, una joven que busca el amor verdadero. Asterisco 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 Viola come il mare, emoticono besos. Actualmente, Khan está trabajando en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde interpreta a un investigador privado. Este proyecto ha consolidado su carrera internacional. Khan Yaman es un actor que ha sabido aprovechar su éxito y su popularidad para abrirse camino en el mercado internacional. Es una estrella en ascenso que siempre está dispuesto a asumir nuevos desafíos. ¿Qué tienen que ver Demet Özdemir y Khan Yaman? Pues aparte de ser dos de las estrellas más brillantes de Turquía, la respuesta es, como ya mencionamos, Erkencikus. La química entre ellos en la serie fue tan intensa y palpable que los fans comenzaron a shippearlos, es decir, a desear fervientemente que fueran pareja en la vida real. La conexión que tenían en la pantalla, la forma en que se miraban, los gestos, la complicidad, todo parecía indicar que algo más estaba pasando entre ellos. Y aunque nunca confirmaron un romance fuera de la pantalla, los rumores, las especulaciones y las expectativas de los fans se mantuvieron altas durante mucho tiempo. La conexión entre Demet y Khan en Erkencikus fue algo especial, una chispa que encendió la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Sus personajes, Sanem y Khan, tenían una dinámica llena de amor, comedia, drama y pasión que cautivó a la audiencia. Las miradas cómplices, las risas, los roces, las discusiones apasionadas, todo parecía indicar que algo más allá de la amistad existía entre ellos. Y aunque, como ya dije, nunca confirmaron nada, la fantasía de los fans se mantuvo viva, alimentada por fotos, entrevistas y declaraciones ambiguas que solo aumentaban el misterio. ¿Pero por qué hablar de esto ahora? ¿Qué es lo que está pasando que nos hace pensar que Demet Özdemir quiere reunir a Khan Yaman en Turquía? ¿Qué ha despertado esta ola de rumores y especulaciones? Pues la respuesta está en una serie de pistas, rumores y señales que han estado circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, creando un torbellino de emoción entre los fans. Lo primero que debemos mencionar es que a pesar de que han pasado algunos años desde que terminaron Erkencikus, y aunque ambos han tenido carreras exitosas por separado, Demet y Khan no han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto. Esto, por supuesto, es algo que muchos fans lamentan, ya que les encantaría volver a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La idea de verlos nuevamente juntos en una nueva serie o película ha generado un deseo inmenso en los fanáticos. Pero, ¿qué ha pasado para que surja este rumor, que parece estar tomando fuerza en los últimos días? ¿Qué ha encendido la mecha de la especulación? Todo comenzó como suele suceder en el mundo de las celebridades, con un pequeño detalle, una pequeña indirecta que en manos de los fans, se convirtió en un volcán de posibilidades. El punto de partida fue el cumpleaños de Demet. Recientemente Demet Özdemir celebró su cumpleaños, y algunos fans, siempre atentos a cada detalle, notaron que Khan Yaman no le envió ninguna felicitación pública en las redes sociales. Esto, por supuesto, generó cierta decepción y especulaciones entre los seguidores, quienes esperaban un gesto de cariño, un saludo, una muestra de la amistad que se suponía existía entre ellos. Sin embargo, lo que realmente encendió la chispa de los rumores fue una publicación en Instagram de Demet. En ella, la actriz compartió una foto con sus amigos y escribió un mensaje que, según algunos, podría interpretarse como una indirecta, una señal, un guiño a Khan Yaman y a sus fans. El mensaje decía algo así como, celebrando la vida con mis seres queridos. Esperando nuevas aventuras y momentos inolvidables. ¿Qué tiene de especial este mensaje? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Pues algunos fans interpretaron la palabra aventuras como una referencia a un posible proyecto futuro con Khan Yaman. Otros, más audaces, incluso especularon con la posibilidad de que Demet estuviera intentando acercarse a Khan para proponerle un nuevo proyecto en Turquía, un proyecto que los reuniera nuevamente en la pantalla y que deleitara a sus millones de seguidores. La palabra aventuras resonó con los fanáticos, quienes inmediatamente la asociaron con la posibilidad de un nuevo trabajo en conjunto. La sola idea de una nueva aventura con Khan Yaman generó una gran emoción y expectativa.
Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que Demet Özdemir quiera reunir a Can Yaman en Turquía. Sin embargo, la simple idea ha generado una gran emoción entre los fans de la pareja, quienes no pierden la esperanza de volver a ver a sus ídolos juntos en la pantalla. La sola idea de que Demet esté pensando en un nuevo proyecto con Can ha encendido la imaginación de los fans, quienes ya están soñando con la trama, los personajes y las posibles escenas románticas. Además de la foto y el mensaje de Demet, también han surgido otros indicios que alimentan las esperanzas de los fans, pistas que, aunque pequeñas, han sumado a la especulación y han mantenido viva la llama de la esperanza. Por ejemplo, algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y exclusivas, han informado que Demet y Can se han mantenido en contacto a través de mensajes privados y llamadas telefónicas. Esto, por supuesto, es algo que no podemos confirmar, ya que se trata de información no oficial, pero que ha hecho que los rumores sean aún más fuertes y que los fans se emocionen aún más. La sola idea de que Demet y Can sigan teniendo contacto ha alimentado la esperanza de un reencuentro. También se ha hablado de la posibilidad de que Demet y Can estén considerando la posibilidad de participar en un nuevo proyecto juntos. Según algunos rumores, una productora turca importante, consciente del éxito que tuvo Erkenci y del impacto que la pareja tuvo en la audiencia, estaría interesada en reunir a Demet y a Can en una nueva serie o película. Esta productora, buscando capitalizar el fenómeno Candem, estaría dispuesta a ofrecerles un proyecto atractivo y prometedor. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado, y todo se encuentra en el terreno de la especulación. Los rumores de una posible productora interesada han despertado la curiosidad de los fans, quienes ya están pensando en la trama de la serie o película. Por otro lado, no podemos olvidar el impacto que Erkenci tuvo en la carrera de ambos actores. La serie fue un gran éxito en Turquía y en muchos países del mundo, y catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. El hecho de que ambos sean conscientes del impacto que tuvieron juntos y del cariño que les tiene el público, podría ser un factor importante a la hora de considerar un nuevo proyecto. La serie fue un trampolín para ambos, y el reencuentro podría ser una forma de honrar el éxito pasado y de volver a conectar con sus fans. En resumen, Demet Özdemir quiere reunir a Can Yaman en Turquía. La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay ninguna confirmación oficial, y todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y pistas que los fans han ido recopilando y analizando. Sin embargo, la simple idea ha generado una gran emoción y expectativa entre los seguidores de la pareja, quienes no pierden la esperanza de volver a ver a sus ídolos juntos en la pantalla, reviviendo la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Quizás en un futuro cercano, Demet y Can nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos, un proyecto que reviva la chispa que los unió en Erkenci y que deleite a sus millones de seguidores. O quizás todo esto no sea más que una ilusión de los fans, una fantasía alimentada por el cariño que sienten por la pareja y por la esperanza de verlos juntos nuevamente. Pero lo que sí es cierto es que la magia que hubo entre ellos en Erkenci sigue viva en la memoria de todos los que disfrutamos de la serie, y el solo hecho de pensar en un reencuentro nos llena de emoción y alegría. Pero la historia no termina ahí. Debemos considerar otros factores que podrían influir en esta posible reunión. ******* La agenda de Can Yaman ***** Can Yaman se encuentra actualmente trabajando en proyectos internacionales, como ya mencionamos. Su éxito fuera de Turquía podría complicar la posibilidad de que acepte un proyecto en su país natal. Sin embargo, la oportunidad de trabajar con Demet y el cariño del público turco podrían ser un factor importante a la hora de tomar una decisión. Los proyectos de Demet Özdemir Demet Özdemir también tiene una agenda apretada y suele estar involucrada en proyectos que requieren mucha dedicación. La posibilidad de un nuevo proyecto con Can Yaman dependerá también de su disponibilidad y de sus planes profesionales. La química entre ellos aunque ya hemos mencionado la química entre Demet y Can, es importante destacar que este factor es crucial para el éxito de cualquier proyecto. La complicidad, la conexión y la energía que transmiten en la pantalla son elementos esenciales para conquistar a la audiencia. La historia y el guión un buen guión es fundamental para el éxito de cualquier serie o película. La historia debe ser atractiva, original y emocionante para captar la atención del público.
Además, la historia debe permitir a Demet y Hakan mostrar todo su talento y explotar al máximo su química. Asterisco 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 el apoyo de los fans asterisco asterisco el apoyo de los fans es un factor importante a la hora de decidir si un proyecto se lleva a cabo o no. El entusiasmo y la expectativa de los seguidores pueden influir en la decisión de las productoras y de los propios actores. Asterisco 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 la posibilidad de un reencuentro a largo plazo asterisco asterisco si bien un proyecto conjunto podría ser un éxito rotundo, también existe la posibilidad de que Demet y Hakan decidan no trabajar juntos a corto plazo, pero sí considerar un reencuentro en el futuro. Quizás prefieran esperar el momento adecuado, con un guión perfecto y las circunstancias ideales. Asterisco 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 la competencia en el mercado asterisco asterisco el mercado de las series turcas es muy competitivo, y hay muchos actores talentosos y muchas historias interesantes. La posibilidad de un proyecto conjunto con Demet y Hakan dependerá también de la oferta y la demanda, y de la capacidad de las productoras para ofrecer un proyecto que destaque entre la multitud. En conclusión, la posibilidad de que Demet Özdemir y Hakan Yaman se reúnan en un nuevo proyecto en Turquía es un tema de gran interés y especulación. Si bien no hay una confirmación oficial, los rumores, las pistas y el cariño de los fans han alimentado la esperanza de un reencuentro. El éxito de Erkenci, la química entre los actores, y la expectativa del público son factores importantes que podrían influir en esta decisión. Sin embargo, la agenda de ambos actores, el guión del proyecto y el apoyo de los fans también son elementos a considerar. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir las noticias, estar atentos a las redes sociales y esperar a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que la magia que hubo entre Demet y Hakan en Erkenci sigue viva en la memoria de todos, y el solo hecho de pensar en un reencuentro nos llena de emoción y expectativa. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Demet Özdemir y Hakan Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es posible que se reúnan en un nuevo proyecto? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No olviden ser respetuosos con sus comentarios y expresarse de forma constructiva. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, comentar y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, cada semana les traemos las últimas noticias, los mejores chismes y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más información sobre sus estrellas turcas favoritas. Chao, chao. Y recuerden, manténganse atentos a las redes sociales, porque el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos.